un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Los fantasmas de Michael Jackson. El rey del pop se presentó en Chile una sola vez en su vida. Fue el 23 de octubre de 1993 en el Estadio Nacional. Un concierto previo que estaba programado para el día 21 se canceló por el equipo del cantante, quien alegó problemas de salud. La gira que lo trajo a Chile se llamaba Dangerous. Y, como toda gira multitudinaria que se preciara de tal a principios de los años 90, abría los fuegos con O Fortuna, del Carmina Burana. Luego de un montaje de fotos y videos que se exhibía por las pantallas gigantes acompañados por la melodía de Carl Orff, caía una cascada de luz, se encendían los cenitales más potentes de la historia del pop, y el autor de Thriller aparecía en escena. Una amiga que fue al recital de 1993 en el Nacional me dice por WhatsApp: era como ver un superhéroe o un dibujo animado. No parecía una persona. Estaba disfrazado, tenía esa especie de uniforme militar con los guantes y los botones, pero además tenía unos lentes oscuros gigantes. Parecía un poco como estar mirando a Terminator. El video de la apertura, que se puede revisar en YouTube, muestra que Jackson reafirmaba esa sensación de irrealidad y cosa mecánica a través de la coreografía. Cuando se revela por primera vez al público en el recital, no saluda ni sonríe. Se queda quieto en posición de firmes, como un general recibiendo el homenaje del palco presidencial. Hasta que de pronto se lanza a bailar. Y a pesar de la fluidez del movimiento y la gracia natural del artista, la sensación de artificialidad solo aumenta. ¿Es este un ser humano?, se pregunta uno mirando el precario registro en YouTube. ¿Así bailaban las personas hace 30 años? La respuesta desde luego es que nadie baila, ni se viste, ni se presenta de esa forma en la vida real. Michael Jackson, nos decía el discurso de su espectáculo, no era un ser humano. Había dejado de serlo mucho tiempo atrás, y ahora se presentaba ante el mundo como un semidios, un muñeco de cuerda, o quizás un monstruo. Un mes antes del show en el Estadio Nacional, Jackson había acaparado titulares por un motivo bastante dramático. Un dentista de Los Ángeles le acusaba de haber abusado de su hijo menor de edad. A 13-year-old California boy's sexual molestation charges have cost Michael a lot. Se presentó una demanda ante el tribunal, se ordenó una investigación a fondo y un ejército de abogados se dedicó durante un año a limpiar la imagen del artista. La conclusión del caso fue que los padres del menor involucrado terminaron recibiendo un pago por parte del equipo de Michael Jackson y se retiraron del juicio. Sin sus testigos principales, la fiscalía decidió cerrar el caso. Eso fue en 1994. Con el pasar del tiempo, el músico y bailarín recibiría varias acusaciones de abuso de niños, algunas de las cuales, desembocaron en un juicio en California el año 2005. En ese juicio, Jackson fue absuelto. We, the jury in the above entitled case, find the defendant not guilty of a lewd act upon a minor child as charged. El artista murió el 25 de junio del 2009. Incluso después de años de acusaciones, juicios y rumores, fue llorado por millones de personas a lo largo del mundo. Era, después de todo, el rey del pop, el cantante occidental más famoso después de Elvis Presley. Este año llegó su primera biopic oficial, llamada simplemente Michael, y dirigida por Antoine Fuqua. El más grande de todos los tiempos. La película,
cuya producción fue celosamente supervisada por la familia del difunto, es una ficción 100% favorable a Jackson. Empieza en la infancia del artista, relatando la etapa con sus hermanos en los Jackson 5, y termina en 1988, cuando Michael corta lazos con el que aparece presentado como el verdadero villano de la historia, su padre. Sí, el antagonista, el demonio de la película biográfica Michael, es su padre Joseph Jackson. La historia lo presenta como un hombre violento, abusivo, hiriente y sobre todo, tiránico, que al parecer lo era. Y el héroe y víctima, en pantalla, es Michael Jackson. Como la película termina su historia cronológicamente en 1988, 5 años antes de la primera denuncia, Fuqua y sus guionistas se las arreglaron para no meterse en Honduras. La saga que contaron es una historia de ascenso y éxito. También de soledad, porque las estrellas siempre están solas. Pero además de aprendizaje, porque las estrellas deben volverse más sabias. Sin embargo, hacer una película sobre el personaje y que esa ficción ignore el aspecto más controversial y debatido del artista, más que homenaje suena a operación de relaciones públicas. Por eso, a veces los recovecos de la verdad o las sombras de las dudas hay que buscarlos en otros lugares. Existen los actos fallidos, y después, en otra categoría, en otra galaxia quizás, existe Ghosts, el videoclip fantasía audiovisual que Michael Jackson financió de su propio dinero en 1996 para hablar del tema que le obsesionó toda su vida. ¿Por qué la gente no dejaba en paz a Michael Jackson? El cantante de Thriller y Billie Jean nunca fue ajeno al mundo del cine. Su gran aparición en la escena pública, fuera del microuniverso de los Jackson 5, ocurrió en The Wiz, la adaptación del Mago de Oz en clave moderna que Sidney Lumet filmara en 1978. Fue ese el primer encuentro de Jackson con las películas, y de ahí en adelante vinieron los legendarios videoclips ochenteros, el corto Capitán EO dirigido por Francis Coppola y Moonwalker de 1989. Esa extraña mezcla de videoclips, cortos animados y pseudofábulas sobre el precio de la fama. Pero Ghosts, o Fantasmas, que se puede ver entero en YouTube, es otra cosa. Concebido a partir de una trama donde colaboró el mismísimo Stephen King y con dirección de Stan Winston, el video le debe mucho al mundo que por esos años había patentado Tim Burton con El joven manos de tijera. El argumento incluso es similar. Se inicia con un grupo de adultos, liderados por un alcalde cascarrabias, que los lleva hasta la mansión del fenómeno que está alterando la paz en la ciudad. Los acompañan algunos niños, lo que es clave en la historia porque el nerviosismo de los adultos en verdad gira en torno a la fascinación de sus hijos por el hombre que vive en la mansión. Ese hombre, desde luego, es Michael Jackson. Y su mansión es al mismo tiempo la casa encantada, el estudio de baile y el set de televisión. Es el lugar del sueño y de la pesadilla. Es un sitio donde las reglas de la física no funcionan porque el anfitrión es alguien capaz de volar, de cambiar de forma, de habitar otros cuerpos y de hacer el moonwalking como solo una persona pudo hacerlo. El drama aparente es relativo a la intolerancia, pero jamás se menciona, por ejemplo, que la molestia de estos adultos con Jackson sea de origen racial. Lo que les perturba es que el dueño de la mansión es un extraño, un freak, un flautista de Hamelin que tiene cautivados a los niños del barrio. Ahora que están ahí, atrapados en un salón digno de Versalles, Jackson no deja que se vayan. Situación que de hecho es un eco premonitorio muy interesante del argumento de Teddy Perkins, el episodio de la serie Atlanta, que hace una pesadillesca lectura del propio mito jacksoniano. En vez de echarlos a patadas, este anfitrión gótico les propone un desafío. El que se asusta primero se tiene que ir de la ciudad para siempre. Lo que viene después es un festival de efectos especiales, música, un cuerpo de baile de muertos vivientes e incluso un homenaje a Ray Harryhausen cuando el anfitrión se quita la piel y baila convertido en un esqueleto. Todo esto sirve de excusa para montar un espléndido número musical alrededor de Ghosts, una canción que interpela a los medios y al mundo entero sin mucho matiz. La letra dice: ¿quién les dio derecho a asustar a mi familia? ¿Quién les dio derecho a sacudir mi árbol familiar? Me ponen un cuchillo en la espalda. Me disparan una flecha. Díganme, ¿son el fantasma de los celos? Ante el carnaval de monstruos, calaveras y zombies,
Los adultos del grupo se aterran. Los niños, en cambio, gozan el espectáculo. Ellos, nos dice la narrativa, comprenden al dueño de la mansión. Entienden que debajo de todos esos colmillos y transformaciones solo se esconde un chico con ganas de divertirse, es decir, un niño como ellos. Entienden, muy en la onda de los 90, que la figura de la mansión embrujada con el mago ermitaño es un cliché de viejos que solo puede ser tomado a la broma. Nada es real, nada es en serio, nadie va a salir dañado. Excepto el alcalde, quien es la verdadera amenaza para el protagonista en tanto es incapaz de rendirse a la fantasía y a la diversión. El viejo no ve nada más que a un tipo extraño y peligroso al que quiere echar a toda costa. Así que Michael Jackson le da una lección que solo podría impartir Michael Jackson. La estrella pop se posesiona del cuerpo de su enemigo, le manipula como un títere, le obliga a bailar el ritmo de la canción, a repetir sus pasos e incluso le deforma el rostro. El alcalde, le muestra a Jackson a los niños, es el verdadero monstruo. El viejo debe irse, salir arrancando de ese salón de lujo donde el mundo está al revés. Con el líder del grupo fuera de la historia, es ahora el turno de los padres de caer fascinados ante el mago de la mansión. No ha sido divertido, les dice. Todos lo aplauden. Los adultos lo han aceptado y los niños lo adoran. El hechicero del pop se ha revelado no solo como un personaje inofensivo. Además, ha resultado ser alguien capaz de poner en los padres la chispa de asombro y magia que antes solamente sus hijos podían ver en la mansión. Es un final feliz a excepción de una breve coda. Nada menos que la parca se le aparece a Jackson, quien por un momento pierde el aplomo hasta que descubre que la presencia espectral de su verdadero enemigo, la muerte, la vejez y la sombra que tiende sobre el mundo adulto, no es más que un par de niños gastándole una broma. Sin embargo, ninguna confesión, y Ghost es una confesión, aunque en la superficie parezca un alegato de defensa, ninguna confesión está completa sin una vuelta de tuerca. En este caso, la máscara. No la del hombre de la mansión, sino la del alcalde. Ese villano malvado, blanco, obeso, viejo e intolerante, esa caricatura que el cantante hizo de sus críticos y acosadores, está interpretado por el propio Jackson, bajo kilos y kilos de maquillaje. ¿Quién es el monstruo ahora? Es una pregunta que el hombre se hace a sí mismo de una máscara a otra. No hay respuesta salvo la fuga. El alcalde termina saltando por una ventana. Y el hombre de la mansión, ese demiurgo bondadoso que solo quiere estar rodeado de niños, termina aceptado y querido por quienes al principio fantaseaban con lincharlo. Ghost se estrenó en Cannes en 1997 e incluso pasó al VHS. Hoy día se lo menciona muy poco. La película de Fuqua de este año sin duda tiene sus defensores. Por su parte, Thriller es sin duda el mejor videoclip de la carrera de Jackson como solista. Pero Ghost es el centro perdido, el hoyo negro de su obra audiovisual. Es el momento en que bajó la guardia. Hoy día, a pesar de toda su brillante artesanía, es un material muy incómodo de ver. Nada de lo que ofrece puede ya lucir inocente a nuestros ojos. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima.